¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a empezar las clases rápidamente. Eh, a ver, vamos a, este, a referirnos a este nuevo derecho, que es poco conocido, por cuanto tiene algunas implicancias propias del derecho, vamos a decir, el derecho internacional. También tiene parte de su análisis económico, análisis político, y con lo político no solamente como ciencia política para establecer el poder, sino también un análisis de carácter diplomático, ¿no? ¿Ya? Eh, el estudio del derecho a integración tiene que ver también con algunas materias como las relaciones internacionales, ¿no? Eh, que no solamente se sopesan con aspectos de diplomacia o buen trato entre los países, sino que va más allá y lo vamos a establecer en este curso. ¿Ya? ¿Qué sería integrar? ¿No? Antes de empezar, tenemos que ir un poco, se podría decir, tratando de diferenciar entre qué es integrar dentro del derecho, ¿no? Porque la palabra integrar tiene diferentes significados, ¿no? O diferentes posibilidades semánticas. Por ejemplo, solamente en general, en la ciencia, en general, en la concepción más básica que podamos encontrar en el diccionario, ¿no? Integrar, unir, aunar, ¿no? En todo un todo conjunto o en una parte, con la finalidad de llevar a cabo, ¿no? De llevar a cabo un cuerpo diferenciado de todas estas partes, ¿no? Eso es lo básico que sabemos. Pero lo mismo no sucedería si hablamos de la palabra integración dentro del derecho. Y ahí vamos a encontrar lógicamente diferencias y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Muchas veces nos pasa, ¿no? Que muchos términos conocidos comúnmente, cuando son llevados al derecho, estos términos van cambiando. Por eso que habrán escuchado, ¿no? A muchos científicos o que opinan sobre la materia jurídica, indican de que el derecho, por ejemplo, el derecho tiene sus propias jergas, ¿no? O sus propio idioma, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso que no se nos logra entender, ¿no? Y a veces hemos cultivado eso, ¿no? Para que no se nos logre entender, ¿no? Por ejemplo, citamos muchos latinismos, o sea, muchos términos romanos, ¿no? Correcto, traemos muchos términos romanos y tratamos de que la gente no entienda, ¿no? No entienda lo que estamos tratando de decir, y eso sucede comúnmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un tema de derecho a integración. La palabra integración también tiene su propia conceptualización en materia jurídica, ¿no? Por ejemplo, integrar sería pues la acción-efecto de construir, ¿no? Con partes un todo. Entonces, esa es la concepción más clásica, más semántica, más exacta de lo que sería integrar, ¿no? O sea, integrar diversas materias jurídicas nos va a ayudar, ¿no? Supuestamente a llevar a un todo que es el derecho ya, ¿no? Desde ese punto de vista coloquial o que la gente lo pueda conocer, pero eso no es suficiente en el derecho. Como he dicho, de que esto tiene para más, o sea, tiene para seguir como se dice, esta palabra tiene para seguir teniendo mayores efectos. No sé si por favor pueden estar grabando para no salir de la presentación. A ver, alguien ahí que ponga grabación, ¿ah? Me he olvidado, por favor. ¿Ya? Entonces, decía, por ejemplo, un concepto más avanzado de Karl Deutsch, ¿no? De Karl Deutsch, que nos dice, por ejemplo, integrar. ¿Qué sería integrar? Construir todo con las partes. Excelente hasta ahí, no hay ningún problema.
Entonces, es decir, transformar unidades previamente separadas en componentes de un sistema coherente. Aquí ya nos trae unas nuevas palabras, ¿no? Por ejemplo, eso de integrar, ¿no? Integrar, se supone de que hay partes, ¿no? Miren aquí ya el concepto más avanzado, hay partes que tienen sus propias individualidades, ¿no? Y que esas partes al sumarse juntan otra individualidad, ¿correcto? Pero esto no sería nada diferente si toda esta nueva individualidad funcione, ¿no? O tenga una interrelación, y a eso le llamamos sistema. El sistema, o sea, ya sería un conjunto de partes que van a funcionar para una finalidad, y nosotros en el derecho hablamos de sistemas jurídicos. Y antes de irme al tema ya del sistema jurídico, concretamente un sistema es la interrelación de un conjunto de partes donde se obedece a jerarquías, comunicaciones horizontales, ¿correcto? También hay mecanismos de remedio, funcionalidades de cada elemento, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente un sistema. O sea, ¿qué es lo que se busca con integrar? Un sistema, ¿no? Entonces, miren cómo ya vamos evolucionando la palabra integrar para nuestro curso y ir diferenciándolo. Por ejemplo, dice, no es lo mismo. Ahora, ya pongámonos al nivel científico, ¿no? No es lo mismo la palabra integrar en las ciencias naturales con las ciencias jurídicas, ¿no? O las ciencias sociales. No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras que integrar, ¿no? En las ciencias naturales tiene unas implicancias, eh, se podría decir, de acuerdo, pues, si alguno ha leído, pues, el libro de Hans Kelsen, hace una diferencia entre una ley natural y una ley social, ¿no? La ley natural, recuerden ustedes que hay que descifrarla, hay que tratar de explicarla, de entenderla, porque ya está ahí y no podemos intervenir. En eso está, pues, la vida, ¿no? Por ejemplo, integrar puede constituir el nacimiento de una vida, de un nuevo ser, un nuevo organismo, ¿no? O de un nuevo elemento, ¿no? Entonces es más poderoso el término integrar en las ciencias naturales que en las ciencias sociales. En las ciencias sociales, y más concretamente ya para no expandirnos mucho en las ciencias jurídicas, integrar ya significaría, pues, buscar, por ejemplo, un método jurídico, ¿no? La integración. Hemos visto en los principios generales del derecho, en el Código Civil, que ante un defecto o omisión de la norma, lo que se busca es siempre salvarlo, ¿no? La palabra es integrar, pero después de pasar una serie de herramientas de interpretación. O sea, la palabra integrar significaría salvaguardar, ser parte de un método para llegar a concluir con salvar la norma, ¿no? Entonces, como método, es la primera palabra que podríamos encontrar, ¿no? Ahora, integrar también podría ser en el derecho, y en lo cual nos vamos a referir, parte de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, juntar uno u otro estado, pero no es tan sencillo, porque el tema de las relaciones internacionales vamos a ver que es un tema muy complejo. A ver, por ejemplo, dice integrar, ¿no? Para el derecho, o en caso de las relaciones internacionales, serían: las relaciones internacionales pueden ser de conflicto o de cooperación. Entonces, cuando vamos a referirnos a integrar, automáticamente, jóvenes, vamos a referirnos a relaciones internacionales cuando vamos a hacer el curso de Derecho e Integración. Ya, la palabra integrar, entonces, por favor, me la traducen en relaciones internacionales. Y ese sinónimo, correcto, va a quedar en base a dos condiciones, o dos posibilidades que tienen las relaciones internacionales. Mejor dicho, las relaciones que tienen los estados. Así lo digo de manera general, porque vamos a ver que no necesariamente las relaciones internacionales son entre estados, ¿no? Pero puede darse de dos maneras: conflicto y cooperación. O sea, un estado se relaciona con otra en base a un conflicto o en base a una cooperación.
¿Ya? Entonces, dogmáticamente, o desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, encontramos de que se puede encontrar casos en los cuales las relaciones internacionales solamente se dan en estos aspectos. Claro que puede ser mixto, no hay problema, pero en esos dos. Ahora, integrar se encuentra en el aspecto no del conflicto, sino en el aspecto de la cooperación. ¿No? Miren cómo estamos dando vueltas para decirles en algo más concreto. Integrar es cooperar. ¿Ya? Dentro del tema de las relaciones, integrar es cooperar. Y ahora, ¿qué es cooperar? O sea, ¿cómo se entiende a nivel internacional cooperar? Porque puede ser ayudar, ser solidario, claro, también son las palabras que automáticamente salen de nuestra semántica. También la palabra cooperar es la capacidad de asociarse de los estados. O sea que los estados tienen la posibilidad de juntarse, ¿no? Entre ellos mismos, en los que tienen el mismo poder, comparten las mismas relaciones internacionales, el mismo poder económico, la misma influencia geográfica. Por ejemplo, dicho de paso, Perú tiene la parecida influencia geográfica con, ¿no? con los países limítrofes, ¿no? Más nos asemejamos a Bolivia, pero por ahí que el mar, que la costa, ¿no? Ellos también tienen costa, pero con el tema de la selva, ellos también tienen selva, pero tienen mar, pero bueno, pero por ahí nos asemejamos, ¿no? Dicho de paso, hubo un tiempo, ¿no? Una unión, ¿no? Entre Bolivia y Perú, recuerdan ustedes, la confederación, ¿no? Entonces, estos procesos de asociarse no son nuevos, ¿correcto? Son muy antiguos. Que la ciencia jurídica haya tomado en cuenta estos derechos de integración, este, no son, son recientes, ¿no? Por producto, como señalé anteriormente, del boom de la Unión Europea, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué sería cooperación? Si vamos mirando con más pinzas, con más detalle, ¿qué sería cooperación? Cooperación ya sería, ¿no? Prácticamente todos los procesos de interacción e interdependencia. Y cuando hablamos de interacción, vamos a hablar pues de estos intercambios, comunicaciones que hay, ¿no? Entonces, cuanto más fluido, lógicamente ya hay una integración en esta interacción, ¿no? Hay una integración. ¿Y cuando hay interdependencia? La interdependencia cuando hay una dependencia recíproca. O sea, un país necesita del otro país o del otro estado para continuar una serie de relaciones no necesariamente económicas, ¿no? Aunque eso es lo que primordialmente se da. Entonces, se necesita necesariamente estas relaciones de carácter económico, ¿sí? No, no se puede desmentir, pero con estas relaciones también vamos a ver que también se comparten o se integran algunos aspectos como culturales, históricos, sociales y jurídicos, que es muy importante. Y ahí estas integraciones han ayudado a ir implementando, mejorando nuestros códigos penales, nuestros códigos procesales penales, nuestra perspectiva, incorporando algunas instituciones de sistemas jurídicos diversos, como los sistemas anglosajones, ¿no? O hablando ya no de solución en un caso, sino hablando de predictibilidad antes de la solución, o sea, saber cuál va a ser el resultado, ¿no? Aspectos como esos se van reconociendo en el derecho. En conclusión, integración es el proceso mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de instituciones comunes mediante conjunto, para intensificar su interdependencia y obtener beneficios mutuos. Es así que tiene una implicancia política y económica. Y aquí, en esta conclusión, ahí también vamos incorporando algo que ya he ido señalando, que no todas las relaciones internacionales, ¿correcto?, son entre estados. También las relaciones internacionales se pueden dar entre organismos internacionales, ¿correcto? Y el Estado, ¿correcto? Ahí vean a la OEA.
Miren ahí a la Corte Interamericana. Entonces, si hablo en general de las relaciones internacionales, claro que tienen otra condición esas relaciones internacionales. Entonces, eh, estas relaciones de carácter internacional no solamente se dan en los... Es más, se habla de que también las personas naturales pueden tener estas relaciones internacionales, ¿ok? Y lógicamente se hace en su beneficio, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ahí preliminarmente podemos reconocer que las relaciones internacionales tienen un contenido económico, político, social, o sea, esa integración se va a dar en base a eso, pero también, ¿no?, se comparte el tema jurídico, el tema cultural y el tema histórico. Mucha tensión en eso, ¿no? Nosotros partimos netamente de una teoría muy realista de lo que se puede dar en las relaciones internacionales. No sé si habrá alguna pregunta, jóvenes, por favor, por ahí. Antes de pasar al otro tema, a ver, les escucho. A ver, ¿alguna pregunta? No, profesor, gracias. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, pasamos, pues, ¿no? Ahora, ¿y qué es lo que vamos a estudiar, doctor? O sea, todo este curso, ¿no? Son las 4 unidades didácticas. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Es el contenido de este curso, ¿no? Este contenido de este curso habla, ¿no? Habla de que vamos a ver, a un ratito, por favor, ¿no? Vamos a ver, dice, la integración, ya lo he ido señalando en la conclusión, una integración, pero que tiene que ver con el aspecto político, social y económico, ¿ya? Y cuando me refiero al aspecto político, jóvenes, vamos a ir dándonos cuenta que no todas las relaciones internacionales son equivalentes o tienen la misma igualdad. Las relaciones internacionales, jóvenes, pueden ser desproporcionales o pueden tener, uno puede tener mayor poder. Imagínense en las Naciones Unidas, el voto de Estados Unidos, ¿cuánto vale con el voto de Francia? Valdrá como 10 o, o 5, vamos a poner, o 6 países, ¿no? A pesar de que, claro, nominalmente puede valer menos, digo, lo que representan a uno o dos, pero vale más, ¿no? Por su condición de Estado superpotencia frente a los países que estamos en vías de desarrollo, que elegantemente nos cambiaron la nominación vías de desarrollo, ¿no? Y que antes éramos de subdesarrollados, ¿no? Entonces dicen, no, esa palabra es muy... Entonces, políticamente hay también esas desproporcionalidades, ¿ah? No es todo. Lo que se aspira, y ahí vamos a ver más adelante, lo que se aspira es que la relación sea equivalente, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, dice las diferencias es útil, pero en la práctica se puede dar simultáneamente, dice, 3 dimensiones, que como sujetos no son los que están los estados, sino los grupos sociales y políticos y las estructuras económicas. Entonces, se pueden dar las relaciones, aquí ya nos habla, entre los sujetos, lógicamente, el Estado, los organismos internacionales, ¿ya? Las mismas personas naturales, jurídicas, entre estados así, ¿no? Hasta ahí lo de sujetos. Lo de grupos sociales, o sea, también cada estado tiene sus grupos sociales diferentes, ¿no? Sus grupos de poder, ¿no? Sus grupos políticos. Bueno, eso no hay ningún problema. Lo que aquí me detendría a explicar sería de las estructuras económicas. Por ejemplo, en Latinoamérica manejamos diferentes estructuras económicas y es más, pareciéndonos una u otra pregonando que somos liberalistas o social democráticos o social liberalistas o economía social de mercado que está dispuesto en nuestra o programado en nuestra constitución política,
Sin embargo, también otro país puede decir que es socialdemócrata o una economía social de mercado. Sin embargo, pueden tener ciertas matices o diferencias. ¿Ya? Ahí nada más hagamos la comparación entre Perú y Chile, ¿no? Dicen que Perú tiene, ¿no?, una economía social de mercado en Chile siempre se ha practicado un liberalismo, ¿no?, un poquito más no tan conservador como el nuestro, ¿no? Y que eso está siendo cuestionado por algunos sectores de izquierda, ¿no?, que ahí están, ¿no?, detrás de eso, ¿ya? Pero ahí no hay mucho problema. El problema es cuando ya la relación internacional tenga que ver con estructuras económicas, por ejemplo, con Venezuela, ¿no? Con Cuba, ¿no? Y en un ejemplo tan sencillo nos daremos cuenta de que esas relaciones pueden ser conflictivas, ¿no? Podemos por la diplomacia hablar muy bien, pero del carácter económico no creo, ¿no? O quién, si ahorita uno de ustedes sea un gran empresario, dígame si puede invertir, ahorita le diría, vamos a invertir tu dinero en Venezuela. Tienes dos opciones, entre Venezuela o Chile, o Perú. 100 veces vas a querer, pues, otro lugar antes que Venezuela, por la estabilidad, ¿no? Y lo mismo nos ha venido pasando, ¿no? Por las acciones de gobierno, a veces también eso genera un riesgo con el Estado. Entonces, por ahí, jóvenes, empecemos a reflexionar que las estructuras económicas a veces no ayudan también a la integración y en otros casos sí las van a ayudar. ¿Correcto? Entonces, ¿no? O sea, pareciera de que tienen una sintonía, vamos a decir, escuchan otra a la AM, no sé, otra, están en otro canal, ahí escuchando Cuba y Venezuela con Bolivia, que en un momento están con otro canal, y nosotros estamos, ¿no?, vamos a decir, en señal abierta, ellos están, nosotros estamos en, no sé, en cable o algo así, ¿no? Pero estamos en otra línea, vamos a decir, no podemos decir otro nivel, porque quizás, como ellos pregonan, quizás están mejor que nosotros, pero nosotros estamos en otra sintonía. Y eso, en pocas palabras, son las estructuras económicas. Doctor, ¿dónde puedo saber qué son estructuras económicas? Vayan pues a leer el libro de Carlos Marx y Engels, no sé si es Manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Ahí donde nos habla de las estructuras económicas, estructuras sociales, quiénes tienen los medios de producción, quién tiene el capital, ¿no? Con, ahí luego el libro del capital para hablar de plusvalía, con quién se queda, etcétera. Cada uno tiene su propia visión de su estructura económica y la ha ido implementando el Estado, hablando con relación a esos países, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y han sufrido problemas, miren, Venezuela con su bloqueo económico, Cuba con su bloqueo económico, ¿no? Entonces, de que puede ser bueno o malo, pero al final, ya con el tiempo me he dado cuenta que la mejor política es la que hay que practicar, o sea, hay que hacerla, ¿no? No vale mucho prometer o hacer, prometer, más vale hacerlo, ¿no? O sea, puede ser izquierda, derecha, más vale hacerlo, implementarlo. Pero estos problemas de las estructuras económicas van a tener serios problemas. Ya, por ejemplo, en un país como, por ejemplo, en Cuba, ahí revísenlo, googleenlo, hubo un tiempo en que empezaron a despedir personal y uno cuando revisa qué personal están despidiendo, lo que pasa es que ellos tenían una visión de que el mayor empleador debe ser el Estado y trataba de implementar de que todos los trabajadores, inclusive de cuestiones básicas o necesarias, necesariamente privadas, lo tiene que asumir la planilla del Estado. Entonces, por ejemplo, Cuba empezó a emplear ¿no?, personas que se dedicaban por ejemplo, a la peluquería, ¿no? O sea, el Estado pagaba esa planilla, ¿no? Entonces era demasiada carga laboral para el Estado, demasiada una carga laboral en las planillas, una carga económica. Correcto, empezó a despedirlo, lógicamente, y esa no era una conducta liberal, si uno se pone a pensar, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no?, de que ellos también tienen serios problemas, no es tan fácil, ¿no? Empezar a restringir el número de arrendamientos, ¿no? Empezar a restringir el número de arrendamientos también era una parte de su política. O sea, si uno arrendaba los 12 meses,
la restringían a 8, a 7, no sé, de acuerdo a lo que ellos disponían, con la finalidad, dice, de que la propiedad privada no genere intereses, etcétera, y no se siga perpetuando este círculo vicioso económico. Normal, ¿no? O sea, uno hay que revisar, pero ellos han tenido que retroceder en alguna de sus políticas, ¿no? Porque veían que ya eso no les resultaba aplicable, ¿no? ¿Ya? El dejar, poner una pared diciendo no entro al juego de la globalización, del internet, también genera serios problemas, ¿no? Imagínense tratar de compartir información, interculturalidad, ¿no? Y no solamente aspectos económicos con algunos países que no están conectados con, ¿no? Es complicado, es muy complicado, ¿ya? Entonces, esos son serios problemas que va a entender la integración. ¿Qué más tiene el curso? ¿Qué más se estudia? Como volví a señalar, si lo básico ya era estudiar estas relaciones internacionales, económicas, políticas, sin embargo, también vamos a ver aspectos culturales, históricos, o sea, cuando integramos, hacemos TLCs, los tratados de libre comercio, convenios internacionales, no solamente compartimos la información de los hechos, de la norma que se ha creado o tratamos de aplicarlo, incorporar al país, sino que también algunos comparten su cultura, comparten su historia, comparten sus aspectos comerciales, sus aspectos laborales, judiciales, ¿no? Todo esto va a quedar plasmado en compromisos internacionales, ¿no? Doctor, ¿cómo se comparten? Por ejemplo, un ejemplo de cómo se comparten estos compromisos o cómo se asumen estos compromisos internacionales, por ejemplo, de orden laboral, en un caso puntual, en los TLC, si uno revisa, que se firmaron durante el gobierno de Toledo, por ejemplo, ¿no? Presidente Toledo, me recuerdo un TLC, y tuve la oportunidad de revisar el contenido laboral, a la parte laboral, indicaba que si bien es cierto se celebran esta facilidad económica que se da de acceso a los mercados, de exoneraciones aduaneras en los países de destino, ¿no? De aduaneras, ¿no? Fiscales, etcétera, pero sin embargo el Perú, si bien es cierto, proveía de estas materias primas, ¿no? Recursos naturales, pero se obligaba también a cumplir las normas laborales, eso es muy importante, ¿no? Y dentro de esas normas laborales está pues cumplir la estabilidad, que está en nuestra constitución, pero se le obligaba, o sea, que efectivamente cumple, que el trabajador tenga mecanismos actualizados e inmediatos para hacer valer sus derechos, ¿no? Y ahí bajo ese compromiso internacional, yo recuerdo el año 2010 se emitió pues el Código Procesal Laboral, jóvenes, ¿no? Y lo que ha devenido luego, que se trata de hacer respetar los derechos laborales y en un corto tiempo, ¿no? Todo un sistema de oralidad que hemos traído para ir implementando y hacer cumplir, ¿no? Bajo ese compromiso internacional que hemos asumido. Ahora, los TLCs, ¿no? Si bien es cierto, ayudan a que el Estado pueda mejorar, y esto lo digo, que la economía puede mejorar, y esto se puede ver, ¿no? Nada más aquí donde estamos se puede percatar uno de las exportaciones, ¿no? De diversos frutos, ¿no? De la palta, imagínense, ¿no? Que ha empezado a subir, ya no, el costo ya no es como antes, ¿no? Ha empezado a escasear. ¿Por qué? Porque esos productos empiezan a exportarse, empiezan a ser parte de ¿no? De otro mercado internacional. ¿Correcto? La integración, dice, también se puede dar a nivel geográfico. O sea, a veces la ubicación entre uno u otro país ayuda fácilmente a que uno u otro país pueda ir enlazándose, ¿no? Integrándose. Puede ser binacional, o sea, dos países juntos y nos ayuda rápidamente. Regional, o sea, en bloques, ¿no? Cuando hablamos de la palabra regional, por favor, estamos refiriéndonos a los bloques, no a la región dentro de un país, no. La palabra en las relaciones internacionales, la palabra regional se refiere a bloques de estados. Por ejemplo, Latinoamérica es un bloque, ¿no? El bloque regional del sur, correcto. Europa es otro bloque regional, ¿no? Y cuando ya estos varios bloques regionales se juntan a firmar tratados, convenios, etcétera, ya estamos hablando de multilateralidad, ¿ya?
No sé si hasta ahí habrá alguna pregunta para pasar, ¿no?, a la siguiente escenario.